Por donde quiera que pasó Pedro Enríquez Ureña, en todos los países por donde estuvo en la academia, estuvo en las revistas, en los periódicos, escribía ensayos, dejaba relaciones, huellas importantes que luego se han ido recopilando, Miguel. ¿Cómo podemos rescatar la figura de Pedro Enríquez Ureña como un promotor cultural y un pensador universal, tomando en cuenta ya los años que han pasado y que él murió en 1946? Bueno, yo diría que más que promotor, él fue un vinculador, él fue un pensador y una persona que permanentemente estaba insistiendo en un principio muy antiguo, muy de la época clásica griega, el principio de la comunidad intelectual. Y por eso él desde un principio se creó redes entre muchos intelectuales. Por ejemplo, sus libros se los enviaba a muchos pensadores, muchos críticos, y fue creando una serie de redes intelectual, así también como la que creó su hermano Max, así también como la que creaban otros intelectuales como Fabio Fiallo, Tulio Manuel Cestero, así a principios de siglo. Y es una tradición que se ha perdido lamentablemente. La idea de tú establecer vínculos con otros escritores, tú plantearte trabajos comunes, tú ayudarte. Y en ese sentido, él lo que más se preocupó fue justamente por crear esa comunidad, porque él asumió ese concepto muy platónico de que la comunidad, es decir, del conocimiento como una especie de banquete, donde donde tú te puedas sentar, tú puedas disfrutar las ideas, y en resumidas cuentas tú puedas vivir asumiendo un conocimiento que lo que te haga es agregarles cosas valiosas a tu vida. Y no solamente expresar un ego, así como uno entiende ahora el intelectual, que es una persona que para que tenga valor tiene que estar forrada de premios, de dinero, de jipeta, etcétera. En sí, es decir, que toda esa imagen actual de lo que significa intelectual, éxito, una imagen totalmente. Por ejemplo, él nunca ganó un premio literario. Nunca, ¿sí? Y la única universidad que lo homenajeó, que le dio a él un honoris causa, fue la de Puerto Rico. Y donde más ha sido leído, donde más ha sido estudiado Enríquez Ureña es justamente ahora mismo, actualmente, en países como Chile, donde él iba a dar clases en la universidad. Es decir, a él le interesaba mucho, por ejemplo, la escuela de verano de las universidades. Y en Chile él trabajó en eso. En Chile se está estudiando bastante, en Argentina, en México también. Pero Enríquez Ureña sigue exiliado de la República Dominicana. Sí, esa es una dimensión que vamos a tratar más adelante, pero yo quisiera mencionar lo siguiente. Hay autores importantes como el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz de México, que dice que descubrió el estilo y descubrió su forma de entrar a la poesía a través de los estudios de Pedro Enríquez Ureña. Exactamente. Hay autores como Ernesto Sábato, alumno de Pedro Enríquez Ureña, autores como Alfonso Reyes, amigo de Pedro Enríquez Ureña, que siempre rescatan esa calidad impresionante de este hombre, de un pensamiento universal, de un pensamiento y un conocimiento global y profundo. Ramón Menéndez Pidal hizo la introducción a uno de los primeros libros de Pedro Enríquez Ureña. Sí, a su tesis sobre la versificación irregular en la métrica castellana, que fue su tesis publicada en 1920, y justamente ese es el libro al que alude Octavio Paz. Es un libro donde plantea que ya en la poesía popular en lengua española ya había el verso libre. Y eso es interesante porque eso demuestra un poco que la poesía surge del pueblo, que la poesía surge a un nivel así espontáneo y que después la academia es lo que va normando la aparición de un soneto o va enclaustrando la creación dentro de formas métricas. Entonces Enríquez Ureña demuestra lo que es el concepto de pueblo. A él le interesaba mucho esos niveles de espontaneidad que se producían y de creación. Y entonces por eso es que él tiene tanto impacto, porque él es un intelectual que no se reconoce como intelectual en sociedad, sino que lo que más le interesa, por ejemplo, bueno, en Argentina hay que darle clase a niños, él le da clase a los niños. Hay una etapa de la literatura de Pedro Enríquez Ureña dedicada a crear cuentos, nada más que cuentos infantiles. Sí, pero por ejemplo, él lo hace por obligación. Él lo hace en un momento cuando él llega de Estados Unidos, se va a México, en México se casa, tiene unos niños y coincide esa etapa de su literatura infantil con muchos apremios económicos. Entonces tiene que publicar unos cuentos en el periódico El Mundo de México y eso es para ganarse un dinero. Es decir, él se vio, la mitad de su obra, él la hizo no en función de tener un plan o de tener beneficios, sino porque había una necesidad económica. Ya.
Entonces, sobre la relación de República Dominicana con Pedro Enríquez Ureña, nosotros hemos tenido, por supuesto, unos intelectuales que han mirado al mundo y tienen como referencia a Pedro Enríquez Ureña, pero pocos se han dedicado a estudiar su obra y a relevar. En este caso, tú has hecho el trabajo de la publicación de sus obras completas. Aquí tenemos los 7 primeros tomos de la obra de Pedro Enríquez Ureña. ¿Qué ha pasado con Pedro Enríquez Ureña y la sociedad dominicana? Es que en la sociedad dominicana se han establecido valores cada vez más autoritarios. El trujillismo no fue vencido en el aspecto cultural y lamentablemente hemos ido incubando una serie de gérmenes que han producido esta explosión de miseria espiritual en la que nosotros estamos lamentablemente inmersos en pleno siglo XXI. Entonces, hay muchos valores ante los cuales Pedro Enríquez Ureña es una figura incómoda, porque te plantea una ética, no del intelectual, sino primeramente de la persona. Te establece una alegría de hacer las cosas, te establece unos principios bastante simples de respeto, que lamentablemente en nuestra sociedad no son potables, porque vivimos un concepto de competencia, de insatisfacción. Este es un país que tiene una cultura ya quinto centenaria, de autodesprecio, de nosotros desbaratar la ciudad permanentemente. Entonces son muchos valores ante los cuales tú tomas la obra de Pedro y tú ves como que no encaja una cosa con la otra. Y por eso es que él habló una frase que se ha hecho histórica, cuando habló de Hostos, que vino a morir a la República Dominicana pensando una cosa y salió otra. Él dice que Hostos murió de asfixia moral. Pero esa asfixia moral es algo que ha continuado durante los decenios, durante los siglos. Lamentablemente estamos en una época donde hace mucha falta ese principio de Enríquez Ureña con respecto a la persona, al intelectual. Ya. Entre sus hermanos, Pedro Enríquez Ureña tiene una serie de comunicaciones, cartas, en donde se refleja muy críticamente su pensamiento sobre determinados aspectos de la política y de lo que se llamó en el siglo pasado las revoluciones en República Dominicana. Creo que Blanca Delgado Malagón hizo una acopio de todas las comunicaciones de la familia Enríquez Ureña y entre ellos hay datos sumamente interesantes que pudieran servir incluso para el análisis sobre Pedro Enríquez Ureña y su conflicto con la sociedad dominicana. Sí, Blanca y Arístides Injauste hicieron un trabajo bastante valioso del epistolario de Pedro Enríquez Ureña y yo pienso que ese epistolario es una mina de tesoro. Hay muchas cosas ahí que, bueno, que lamentablemente no han sido trabajadas. Ya. Porque tú sabes que en nuestro país tenemos una pereza grandísima a nivel intelectual y es mejor estar, qué sé yo, celebrando cosas y no dedicando esfuerzo a tu dilucidar autores, temas, y eso, bueno, te plantea a ti una especie de vacío. Sí. Soledad Álvarez hizo un estudio sobre el momento en que Pedro Enríquez Ureña viene a la República Dominicana como intendente de educación por un tiempo, por un momento, convencido aparentemente, no por Trujillo, sino convencido por su hermano Max Enríquez Ureña, que le dice que sí, que viniera, que había una oportunidad. Y duró un periodo muy breve como intendente de educación, pero de eso se habla muy poco en la sociedad dominicana. Vamos a hablar al retorno en nuestro último segmento sobre ese aspecto y otros aspectos que se nos quedan de Pedro Enríquez Ureña.